Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el Morning Meeting de hoy, 13 de diciembre de 2018. Soy Sergio Puente, analista de XTB. Si me podéis confirmar, como siempre, que se me escucha correctamente, que veis bien la pantalla. Vale, me decís por aquí que sí. Perfecto, vale, pues vamos a comenzar como todos los días, con ese repaso a lo que está dando de sí toda la actualidad macroeconómica en un final de año, la verdad que cargado de noticias, cargado de datos, como todos bien sabéis. Hoy, como vemos, está todo el continente europeo en una apertura en verde, sobre todo derivado de esa moción de confianza ultra rápida, por así decirlo, que los propios componentes del partido de Theresa May, la dirigente de Reino Unido, plantearon ayer mismo, y de la cual precisamente Theresa May ha salido reforzada, ganó esa moción de confianza, ha salido reforzada. Esto no quiere decir en ningún caso que esa votación que tiene pendiente con respecto al Brexit, con respecto al acuerdo con la Unión Europea, vaya a salir adelante. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es algo interno prácticamente de su propio partido, sobre todo fomentado por la parte más dura de su partido, por la parte que quiere una negociación mucho más dura con respecto a la Unión Europea. Pero sí que los mercados lo están recibiendo con optimismo, precisamente porque es un refuerzo, ¿no?, a su posición, un refuerzo a su postura, y es bastante bueno eso para el mercado, sobre todo porque el acuerdo al que se ha llegado es favorable para ambas partes, ¿no? El hecho de que no haya ganado la parte más contraria a este acuerdo, precisamente porque lo que quieren es un acuerdo mucho más duro para la Unión Europea. Bueno, pues es algo bastante positivo. Para que lo entendáis muy rápidamente, los que todavía no entendéis o no entendáis muy bien qué es lo que está pasando con todo esto del Brexit, es muy simple. El otro día lo comentaba con un cliente. Pensad que el Reino Unido aporta a la Unión Europea, pero también recibe la Unión Europea. Pero claro, como sabéis, la Unión Europea fomenta muchos proyectos a largo plazo, ¿vale? Lo veis, pues lo típico que veis ahí. Esta obra está cofinanciada por los fondos de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que si recibes fondos, imaginemos, para una obra de 2018 a 2022, y en el 2019 te vas de la Unión Europea, lógicamente tienes que devolver todo lo que correspondería de 2019 a 2022, ¿vale? Claro, eso hace mucho daño a Reino Unido, lógicamente, ¿vale? Que ese es el problema por el que bueno, pues las negociaciones están un poquito estancadas, ¿vale? Entre muchos otros, pero bueno, para que lo entendáis muy rápidamente, pero como digo, bueno, pues ese refuerzo ayer de Theresa May. Por otro lado, focos también importantes, petróleo, materias primas. Ya se empieza a hablar de que ese acuerdo de reducción al que han llegado tanto Rusia como la OPEP se antoja bastante insuficiente, sobre todo por el aumento de producción en Estados Unidos, y se habla de nuevos recortes ya para el año que viene. También sabéis que ayer tuvimos esos stocks, ¿vale?, de petróleo. Salieron bueno, pues, ligeramente peores de lo esperado para el precio del petróleo, ¿vale? Luego veremos cómo ha afectado, pero que, bueno, que sepáis efectivamente que, como digo, ¿no? Se está planteando ya que ese recorte, ese acuerdo al que han llegado, bueno, pues sea bastante insuficiente, y podremos estar hablando de un nuevo recorte en los próximos años. Por otro lado, tenemos, como sabéis, el foco puesto en la Reserva Federal. Sabéis que la semana que viene hay esa decisión de tipos. El mercado ya ha descontado que sí que va a haber esa subida de tipos anunciada y esperada. Pero ojo, porque puede haber sorpresas, no está tan claro, sobre todo teniendo en cuenta la desaceleración del crecimiento a nivel global, también en Estados Unidos, la inversión de la curva, ese fin de ciclo que tanto se está rumoreando, ¿vale? Ese fin de ciclo expansivo para dar inicio a un nuevo periodo recesivo.
Con esto que no quiero decir que mañana no se vayan perdón, mañana, la semana que viene no se vayan a subir los tipos, es previsible que sí que se vayan a subir, pero ojo al discurso porque puede no ser tan optimista con respecto a esa subida de tipos para 2019 y podríamos estar hablando de unas subidas mucho más moderadas y de cara a 2020 incluso podríamos estar hablando a bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Desde luego es muy pronto, podéis decirme, bueno, es que estamos hablando de un año, 2 años vista. Sí, pero ojo, ya digo, la semana que viene el discurso de la Reserva Federal porque puede mover bastante el mercado de divisas. Y mercado de divisas hoy también se va a mover, lógicamente, con esa decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo, la última decisión de tipos de 2018 a las 2 menos cuarto, a las 2:30, comparecencia como siempre de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, que bueno, debería estar dentro de la línea de lo esperado, sin ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de cambio. Seguiremos con esa quita de las compras, ¿vale? Con ese fin del QE. Seguiremos lo más probable en los tipos cero. Y veremos a ver sobre todo también el discurso, un poquito la línea de lo que comentaba antes con la Reserva Federal, porque si estamos hablando de un cambio, lógicamente, de ciclos, estamos hablando de un cambio, de una inversión, ¿vale? Hacia una recesión, la Reserva Federal tiene margen de bajada de tipos. Ojo, porque el BCE se queda sin ese margen. Estamos hablando de que seguimos en tipo cero. Es bastante preocupante, entre comillas, en el medio plazo el hecho de que el Banco Central Europeo no pueda jugar con ese, bueno, pues con ese margen. No espero que haya ningún tipo de sorpresa durante la jornada de hoy, como digo, pero tampoco es descartable, sobre todo también teniendo en cuenta, bueno, pues que el IPC está realmente cercano al 2. De hecho, por ejemplo, el IPC en España se ha situado hoy en el 2,2% y, como sabemos, ese 2% es el objetivo principal del Banco Central Europeo, que sabemos que es el único objetivo real del Banco Central Europeo, es el mantenimiento de esos precios, la estabilidad de precios con una inflación en torno al 2%. Por último, en tono empresarial, dos apuntes muy pequeñitos. En primer lugar, esa ampliación de capital de día. Veremos a ver cómo acaba este culebrón. A mí me recuerda bastante a lo que pasó con Popular. No, o sea, lógicamente salvando las distancias, pero bueno, al final es una situación realmente similar. Y por otro lado, esas fusiones bancarias, esa posible fusión o inicio de negociaciones entre Liberbank y Unicaja, que ayer comunicaron a la CNMV que estaban iniciando conversaciones. Es todavía muy pronto para poder pensar, desde luego, en una fusión, pero desde luego sería positivo para las dos entidades y bueno, positivo también para el sector que todavía necesita algún tipo de reestructuración. ¿Vale? Dicho todo esto, comentados todos estos asuntos macro, vamos a ir directamente al análisis técnico. Como ya anunciaba hace un ratito, prácticamente todo el continente en positivo. El único que se ha dado la vuelta prácticamente plano es el DAX alemán, el futuro del DAX alemán, que ahora mismo, como digo, está cotizando prácticamente plano después de esas subidas potenciadas por esa moción de confianza a Theresa May. Perdón. De hecho, el DAX alemán es el que tengo en pantalla ahora mismo. Ha cerrado perfectamente el hueco de apertura con esta vela roja que está dibujando ahora mismo. Es bastante probable que no pase mucho más allá. Podríamos incluso irnos hacia la media de las bandas de Bollinger. Vemos además cómo ha sufrido ese rechazo en el retroceso, perdón, en la zona 70 de RSI, en esa zona de sobrecompra. Por lo tanto, lo más probable que podamos ver es una recuperación de esta vela roja, al menos hasta esa decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo, que recuerdo que será a las 2 menos cuarto. A partir de ahí, sabéis que se iniciará un periodo de bastante volatilidad, dependiendo, ¿no?, de cómo sea el discurso de Mario Draghi. Como digo, de momento lo que se espera es eso, es una recuperación por parte del DAX alemán en el signo o en el tono que está teniendo el resto de la Unión Europea. No lo veo, desde luego, mucho más abajo de 10.900, que debería ser el punto de stop si decidís
poner una estrategia alcista. Por parte del IBEX también se ha cerrado ese hueco de apertura, además muy bien rebotando en esos 8.550, prácticamente en los mínimos. Podríamos estar hablando de los mínimos nuevamente anuales de hace unas semanas, ¿vale? Esto es un gráfico diario, ¿vale? Porque me parece muy importante que lo veáis el IBEX en diario, sobre todo para que veáis, como decía, este doble suelo, ¿vale? En esa zona de mínimos anuales, ¿vale? Vamos a ponerlo ya en horario. Y como decía también, con ese cierre de hueco, ahora mismo sí que es verdad que está sufriendo un rechazo bastante fuerte en la zona de 8.900. Quizá es el punto que más le va a costar recuperar. Vemos también cómo ha ido a cerrar este hueco bajista de hace un par de semanas, o sea, la semana pasada, ¿de acuerdo? Pero exactamente lo mismo que he dicho para el caso del DAX alemán, aunque en este sentido sí que veo menos margen de recuperación para el IBEX 35. Como comento, esos 8.900 va a ser el punto clave. Ojo, porque en caso de recuperar esos 8.900 con claridad, sí que podríamos estar hablando de un acercamiento a zonas cercanas a 8.950, 8.960, que debería ser el objetivo durante el día de hoy. El CAC 40, por su parte, también, como veis, una estructura muy similar tanto al IBEX como al DAX alemán. Sí que es cierto que en este caso el suelo, si me permitís hacer una analogía un poquito más a medio plazo, un poquito más semanal, porque esto estaríamos hablando de prácticamente una semana, el suelo que ha hecho es un suelo más redondeado, podríamos estar hablando incluso de un hombro, cabeza, hombro invertido, incluso podríamos estar hablando de ese pullback a la zona de cuello, a la zona de flotación, ¿vale? Y durante el día de hoy, en este caso, el punto clave son los 4.900 puntos que está perdiendo ahora mismo. Como digo, exactamente lo mismo que he dicho para el IBEX. Si el IBEX recupera los 8.900 es muy buena señal. Si el CAC recupera los 4.900 también es muy buena señal y podríamos estar hablando de acercamientos a 4.935, siempre teniendo en cuenta, ojo, mucho cuidado, como digo, esa reunión, esa decisión de tipos del Banco Central Europeo a las 2 menos cuarto. Por su parte, el FTSE completamente parado. Curiosamente es no, o sea, curiosamente no, o sea, lógicamente es el que mejor está recibiendo esa noticia de ayer de Theresa May. Vemos cómo es el futuro que más está creciendo dentro de la Unión Europea. Estamos dando un 0,40 arriba. También debería, lógicamente, ser impulsado en verde. Pero ojo, mucho cuidado porque ahora, y lo enlazo un poquito con lo que estaba comentando antes macro de Theresa May, hoy pueden pasar dos cosas. Primero, que se quede todo bastante tranquilo por parte del Reino Unido, lo cual sería muy positivo para el índice y para el resto de los índices europeos. Pero ojo, porque si me permitís la expresión, Theresa May puede venirse arriba y anunciar por fin la fecha de esa votación que tenía que haber sido el martes y que quedó en suspenso de manera indefinida. Sería demasiado pronto, nada habría cambiado con respecto al martes. Lo más probable es que no saliera adelante y podríamos estar hablando de unas nuevas elecciones, incluso un nuevo referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo tanto, mucho cuidado con cualquier noticia que nos llegue hoy desde el Reino Unido, sobre todo si tiene que ver con la fijación de esa fecha de votación parlamentaria del Brexit. Por último, un breve repaso a lo que está sucediendo, ¿vale? En Estados Unidos. Este gráfico es muy significativo, lo tenía planteado desde hace bastante. Si os acordáis, esta línea vertical hacía la analogía precisamente con esta caída de febrero, ¿vale? Veis que es exactamente la misma longitud de caída. Efectivamente no ha caído más y está pasando desde mi punto de vista prácticamente una figura muy similar a la que sucedió en febrero, aunque un poquito más larga en el tiempo, ¿vale? Estoy hablando, os la voy a poner en un rectángulo, ¿vale? De toda esta figura, veis que hubo una caída muy fuerte, otra caída muy fuerte, luego hemos visto nuevas caídas, ¿vale? Un nuevo suelo, ¿vale? Que correspondería nuevamente a toda esta situación, ¿vale? Que estamos viviendo.
es bastante probable que se dé una situación inversa a la de todos los años. Y ahora os explico muy brevemente por qué. Normalmente siempre se habla de rally de Navidad y de efecto enero. El rally de Navidad, entre otras circunstancias, se produce porque las empresas recompran sus propias acciones, ¿vale? Para cerrar balance, para maquillar un poquito el año y las venden en enero, las vuelven a vender a principios de año, precisamente una vez ya maquillado. Este año se está dando la circunstancia contraria, ¿vale? Y no digo con esto que el mercado esté manipulado ni nada por el estilo, pero pensad que en un año que ha habido tantísimas ganancias, os pongo un ejemplo, que es lo que ha pasado ayer con Inditex. Inditex presenta resultados récords, pero con un crecimiento menor a otros años, ¿vale? Entonces, en el mercado no solo se mira que se siga vendiendo y que se tengan beneficios, sino que el resultado siga siendo mayor. Si un año crecemos un 10%, el mercado espera que el año que viene crezcamos al menos un 11%, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con las empresas en Estados Unidos? Ha sido un año muy bueno, ha sido un año muy positivo en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de empresas que han tenido incluso unos aumentos del 100%, el mercado el año que viene va a esperar que al menos sea un crecimiento del 101%, si no lo van a entender mal el mercado. Por lo tanto, en este caso lo que sí que está viendo es no mucha compra para maquillar, sino mucha venta precisamente para maquillar esos resultados y que en vez del 100 a lo mejor sea el 50, porque batir al 50% es mucho más fácil el año que viene, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, se está produciendo, o creo que se puede producir todo lo contrario, ¿vale? Este año al efecto enero o un efecto enero distinto. Es decir, que tengamos un enero muy positivo precisamente porque esas acciones que se han vendido para maquillar esos resultados se recompren, ¿vale? Precisamente para impulsar también esos beneficios ya desde principios de año, ¿vale? Como digo, es una sensación que tengo, una idea sobre todo más enfocada a macro que tengo, pero bueno, que tenéis que tener en cuenta sobre todo a la hora de analizar lo que está sucediendo en Estados Unidos, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, que también vemos, bueno, pues una estructura muy similar sobre todo, y en el Dow Jones, ¿vale? Vamos a ir con materias primas. Vamos a empezar, como siempre, como decía antes, con el petróleo, tanto con el Texas como con el Brent. Sí que quiero que el petróleo, perdón, lo veamos primero en diario. ¿Vale? Porque tenía marcada, como recordáis, este punto, esos 54,73, después de esta caída en picado que ha sido solventada o ha intentado ser solventada con ese acuerdo por parte de Rusia y de la OPEP de reducción hasta 1,2 millones, creo recordar que ha sido, ¿vale? Pero no ha solventado nuevamente ese punto pivote, esos 54,75 tan importantes para el precio del Texas. De hecho, parece estar dibujando en diario una estructura de cuña que sabemos que es una estructura bajista, una estructura en este caso no bajista, sino de continuación. Por lo tanto, mucho cuidado, no sería no sería extraño que el petróleo perdiera esos 50 dólares por barril el Texas en los próximos días. Vamos a verlo, como comentaba, más a corto plazo. Veis la misma estructura en horario. Os la voy a dibujar, ¿vale? Para que la veáis claramente, esta estructura de cuña, ¿vale? Vemos además como hoy, durante el día de hoy, ha hecho precisamente un rebote bastante fuerte, ha sufrido un rechazo en la parte baja de esa estructura de cuña. Todavía no ha llegado a formarla. Lo que se espera en los próximos días o en las próximas horas, desde luego, es una subida del precio del petróleo, al menos a nivel técnico. Es quizá una de las operativas más interesantes durante el día de hoy, un stop ligeramente por debajo de los 51 dólares, poniendo el objetivo, bueno, pues en torno de los 52,50 yo lo pondría, ¿vale? Como veis, bueno, siempre sabéis que tenéis que poner el objetivo un poquito por debajo, el stop también un poquito por debajo, si lo ponéis justo en 51 es bastante complejo, ¿vale? Pero veis que nos da un objetivo de beneficio pues prácticamente de 1 a 2 también, que es lo esperado, ¿vale? Y como digo, creo que a nivel técnico es una de las más interesantes y creo que la veis bastante claramente esta operativa para el día de hoy. Por otro lado, el petróleo Brent, también una situación muy similar. Perdonadme porque estamos teniendo algunos
problemillas de internet hoy aquí en la oficina. Vamos a ver si vuelvo a... Perfecto. Bueno, como os comentaba, el petróleo Brent de referencia en Europa, una estructura muy similar, aunque desde luego no tan claro el objetivo y sobre todo no tan clara la formación de cuña, porque si veis, sobre todo aquí tenemos una sucesión de máximos prácticamente en paralelo y la situación de cuña, bueno, pues es un poquito más forzada. Por lo tanto, desde luego debería también seguir subiendo, no mucho más arriba de los 61 dólares por barril, pero la operativa que os marcaba en Texas la veo desde luego mucho más interesante. Por su parte, el precio del oro, una vez solventadas todos los niveles técnicos, también seguimos con la senda alcista, impulsada también por esa caída de los mercados. Mucho ojo también, porque en este caso parece que está haciendo nuevamente también una formación triangular, pero en este caso alcista. ¿Vale? Desde luego, mientras todo siga su cauce, mientras todo siga su curso de lo que estamos viendo, bueno, pues la misma volatilidad que veis en los mercados se puede aplicar al oro, pero a la inversa. Vamos a ir con el Forex. El eurodólar lo tengo puesto en diario. Sabéis que al haber decisión de tipos, el análisis técnico a partir de las 2 menos cuarto queda prácticamente invalidado. Sabéis que viviremos un periodo de volatilidad bastante fuerte, como cada mes, como cada vez que hay decisión de tipos, aunque en este caso está prácticamente descontado que no va a pasar absolutamente nada. Pero sí que me gustaría que lo vierais en diario, porque parece que se está rompiendo esta tendencia bajista tan fuerte, en este caso a favor del dólar, sobre todo también teniendo en cuenta y enlazando con lo que os comentaba al principio, que parece ser que es el fin de esas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Incluso se está hablando de posible estancamiento o incluso bajadas de tipos por parte de la Fed. ¿Vale? A nivel más intradía, a nivel horario, en este caso, ¿vale? Lo vemos por aquí. ¿Qué es lo que nos dice el análisis técnico? Bueno, pues nuevamente nos encontramos con formaciones prácticamente triangulares. Insisto, ¿vale? Hoy con decisión de tipos va a ser muy complicado saber qué es lo que puede pasar a partir de ese momento, pero en este caso, bueno, pues lo más probable es que tengamos un acercamiento nuevamente hacia la zona de 1,1420, 1,1430 para luego volver a caer hacia la zona de 1,1335 aproximadamente, ¿vale? Creo que también lo veis bastante clara esta formación, pero como digo, mucho cuidado con lo que puede suceder con esa decisión de tipos. El euro-libra exactamente igual, acercándose nuevamente a esos 0,90, donde va a tener un rechazo, donde está teniendo un rechazo. Sabéis que se lleva moviendo todo el año en torno a esos 0,86 y 0,91 de máximo, incluso un poquito más bajo. 0,86 es claramente un nivel soporte. Yo siempre os recomiendo que en ese nivel compréis, desde luego, a no ser que lo rompa. En ese caso deberíamos ponernos cortos hasta 0,8344, pero insisto, cuidado con el par euro-libra, perdón, por la decisión de tipos y por todo lo que pueda suceder en Reino Unido. Por su parte, el dólar yen, quizá uno de los pares más interesantes durante el día de hoy, alejados precisamente de todas esas injerencias que puede haber, tanto en el euro como en la libra, por los motivos comentados, y además sufriendo un rechazo bastante fuerte de la zona de 1,50, lo cual nos hace pensar en una caída, en este caso contraria al dólar. Yo no pondría un objetivo en corto bastante lejano por esta tendencial de más corto plazo, sobre todo porque estamos todavía muy cerca de ese punto, ¿vale? de sobrecompra en este sentido. Pero ojo, porque se refuerza la teoría de una posición bajista con esta divergencia, también como veis, claramente bajista que sabéis que suele ser siempre a favor del indicador, ¿vale? En este caso tenemos un indicador con una tendencia clarísimamente bajista, ¿vale? Que como es el RSI, tanto de máximos como de mínimos. Tenemos por otro lado el gráfico claramente alcista en este mismo periodo de tiempo.
¿vale? Y suele resolverse a favor de estas divergencias, como decía, del indicador, ¿vale? Por lo tanto, también una operativa bastante significativa durante el día de hoy, ese corto de dólar yen, en este caso marcando lógicamente el stop por encima de esos 113,50, ¿vale? Y el objetivo, bueno, pues cercano a los 113,25, si no queréis ser muy arriesgados, o con 23, si queréis ir justo al toque de esa tendencial alcista, ¿vale? Por lo tanto, creo que se ve también una operativa bastante significativa para el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el repaso, este morning meeting. Estoy viendo que en los índices prácticamente nada ha cambiado. Seguimos con ese DAX prácticamente plano, con ese acercándose, como decía, ¿no? A esa media móvil, sin ningún tipo de cambio. Con ese IBEX exactamente igual, sin recuperar los 8.900, con ese CAC también luchando por recuperar esos 4.900 que hemos dicho que son los puntos de entrada. Me pregunta Francisco, aprovecho, se me ha olvidado comentarlo antes, efectivamente, el tema Italia. Bueno, pues la Unión Europea ya ha anunciado que le parece insuficiente, ¿no?, ese recorte de déficit planteado por Italia. La verdad es que el tema de Italia, salvando mucho las distancias, ¿vale? No me entendáis mal, pero salvando mucho las distancias, me recuerda un poco al tema de Grecia de hace unos años. ¿Y por qué? La Unión Europea es muy lista en muchas cosas, ¿vale? Es muy tonta, si me permites la expresión, algunas, pero muy lista en otras. No va a dejar caer a Italia, no va, lógicamente, a crear una crisis, una nueva crisis europea por culpa de Italia, ¿vale? Que ya hemos tenido estas grandes crisis que han desembocado, bueno, pues en Brexit y en otros populismos y movimientos contrarios a la Unión Europea. No va a dejar que pase lo mismo en Italia, debería haber aprendido de sus errores. Al final todo quedará en agua de borrajas, se llegará a un acuerdo, pero esto es como todo, no es un tira y afloja. Italia dice una cosa, Bruselas dice otra, sobre todo para llegar a un acuerdo que sea lo menos perjudicial. Yo no me preocuparía en exceso por el tema de Italia, sinceramente. O sea, no creo que vaya a llegar, como digo, el agua al río, o sea, la sangre al río, perdón. No creo que vaya a pasar absolutamente nada. Sí que va a generar volatilidad. Yo lo que os diría es que, bueno, pues que en Italia yo considero que es un buen momento de invertir en Italia si estáis dispuestos a aguantar volatilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que, como decía, ¿no?, va a haber una volatilidad, unos meses, unas semanas, esperemos que se resuelva lo más pronto posible, pero luego, en el momento en el que llegue un acuerdo, que sabemos que se va a llegar, bueno, pues puede tirar bastante el índice y el mercado italiano hacia arriba. De hecho, vemos como este es el gráfico de Italia, es prácticamente uno de los índices más volátiles, ¿vale? Pero vamos, yo desde luego no me preocuparía en absoluto por Italia, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, dicho esto, doy por finalizado el morning meeting de hoy. Cualquier cosa ya sabéis, podéis localizarme a mí en concreto, sergio.puente@xtb.es, también, como siempre, a través del 915-706-705. Recuerdo simplemente mucha atención a todo lo que pueda pasar hoy con Theresa May, a todo lo que pueda pasar en esa reunión y decisión de tipos del Banco Central Europeo a las 2 menos cuarto, a las 2:30 comparecencia de Mario Draghi. Y nada, simplemente que tengáis un muy buen día y muchas gracias por asistir a este seminario.